Vamos ahora con una clase de introducción a las finanzas. Yo esta clase le llamo las próximas clases, la suelo dar en un curso que le llamo Finanzas para no financieros y creo que os va a venir muy bien. Siempre suelo empezar con una introducción a la contabilidad financiera para que podáis entender todo. Y lo primero, comentaros cuál va a ser el objetivo de todo esto, de toda la formación que vamos a recibir a continuación, pues básicamente es que cuando os den los estados financieros de una empresa, seáis capaces de leer qué te está diciendo o qué no te está diciendo un balance, qué dice y qué no me dice la cuenta de resultados, qué me dice y qué no me dice la cuenta de tesorería. Para ello, lo primero, ¿qué es la contabilidad? Pues al final la contabilidad, en resumidas cuentas, es traducir lo que sucede en una empresa a un idioma numérico y matemático según unas normas que las normas las vamos a llamar los principios contables. Aquí, importante que los principios contables no están ligados al sentido común. ¿Eso qué quiere decir? Pues que siempre van a estar ligados al sentido de prudencia. El sentido de prudencia es que si crees que va a suceder algo, tenemos que contabilizarlo. Eso es un poco la idea. Las finanzas para no financieros es justamente lo contrario. Vamos a leer unos números y los vamos a traducir para que todo el mundo los entendamos. Y para ello voy a empezar con un diccionario financiero. Va a haber dos y este es el primero. Punto número uno, ¿qué es el activo? Pues es lo que la empresa tiene o controla, es decir, todo sobre lo que la empresa tiene un derecho. Tiene el derecho de hacer lo que quiera con ese activo, propiamente dicho, con esa cosa o con esa propiedad. Tenemos dos tipos de activo. Está el activo corriente, que son las propiedades de una empresa que se pueden hacer líquidas o que pueden liquidarse, convertirse en dinero en menos de 12 meses. Como por ejemplo, pues el dinero en el banco, las existencias y las inversiones financieras. Fíjate que cuando hablamos de liquidez, también en clases anteriores habíamos dicho que la liquidez es lo que podemos hacer dinero en menos de 48 horas, ¿no? Cuanto más rápido lo podemos hacer dinero a un activo, más líquido es. Pero para la contabilidad financiera, todo lo que puede pasar de ser un activo a ser dinero en menos de 12 meses o que por norma general se puede hacer líquido en menos de 12 meses, lo vamos a llamar activo corriente. Bueno, mira, la liquidez ya habíamos comentado. Esto ya lo hemos visto previamente. Es la velocidad con la que podemos transformar un activo en dinero. Una cuenta corriente es muy líquida porque, como sabéis, vamos al cajero y sacamos el dinero. Un coche es un activo poco líquido porque tenemos que hacer un montón de trámites hasta su venta. Y me sirve este ejemplo para decir, vale, pero yo un coche lo puedo hacer líquido en menos de un año. Lo puedo vender en un par de semanas, ¿no? O en unas semanas, si tengo un comprador, a lo mejor lo vendo, hago los trámites, tal, no sé cuánto se tarda exactamente. Sí, pero el concepto de adquirir un coche, tú normalmente no compras un coche para venderlo, sino para usarlo. Si tu negocio fuera la compraventa de coches, entonces sí que sería un activo corriente. Serían tus existencias los coches. Pero por norma general, si una empresa compra un coche, lo mete en el activo, pero no en el activo corriente, sino en el activo no corriente, que lo vamos a ver a continuación. Las existencias son los activos que están destinados a la venta. Si vendo manzanas, tendré que comprar manzanas antes para venderla. Normalmente compramos más porque suele ser más barato, porque hacemos un rappel sobre compra y los acumulamos. Y eso hay que contabilizarlo como las existencias. Volvemos a lo mismo. Si yo me dedico a la compraventa de coches y acumulo 10 coches, pues y vendo uno,
Mis existencias, ¿cuáles son? 9, porque de los 10 que tenía acumulados he vendido uno. Mis existencias de coches son 9, ¿vale? Pero por norma general, si yo tengo no sé cuántos coches para los directivos de la empresa y hay 3 coches, no serían existencias porque no es un activo destinado a la venta, sino es un activo destinado a otra cosa. Por lo tanto, tenemos ahí el activo no corriente, que son las propiedades de una empresa que puede hacerse líquido, convertirse en dinero, en más de 12 meses, o que su objetivo puede ser hacerse líquido en más de 12 meses. Como por ejemplo maquinaria, elementos de transporte, locales. La maquinaria a lo mejor no la hacemos líquido en menos de en 12 meses, pero si tú haces una inversión brutal en comprar una máquina para coser, por ejemplo, y haces una inversión de 80.000 euros porque es la mejor máquina del mercado y vas a producir cientos de, yo qué sé, camisetas del Real Madrid, pues a lo mejor haces una inversión en esa maquinaria y tu objetivo no es vender esa máquina en 12 meses, sino que a lo mejor es que ni siquiera la vendes. A lo mejor cuando se estropea, la cambias y fuera, y ni siquiera la vendes. Pasivo, ¿qué es? Pues es lo contrario, las obligaciones, es decir, las deudas. Fíjate que el activo es un derecho y el pasivo son las obligaciones. Y en resumidas cuentas son las deudas. Tenemos por un lado el pasivo corriente, que son las deudas que estamos obligados a pagar en menos de 12 meses. Y por otro lado tenemos el pasivo no corriente, que son las deudas que estamos obligados a pagar en más de 12 meses. Por otro lado está el patrimonio neto, que son las aportaciones de los socios, los activos con los que arranca la empresa, y también se conoce como recursos propios, capitales propios, fondos propios, neto patrimonial, book value, valor contable y valor que no se ve en libros. Vale, más cosas de este diccionario financiero. Los costes. ¿Qué son los costes? Es el desembolso total que una empresa hace por la compra de X número de activos. Y hay que diferenciar, no es lo mismo el coste que el gasto. El gasto es el valor de las unidades que hemos consumido a lo largo del ejercicio. Luego vamos a ver la diferencia, quizá ahora no lo entiendas, pero quédate con este concepto, que un coste y un gasto no es lo mismo y hay mucha diferencia. Persona jurídica es una empresa o un autónomo y persona física es una persona sin ningún tipo de negocio. Cuando hablamos de ejercicio, hablamos de año fiscal, es decir, los 12 meses de enero a diciembre. Cuando hablamos de cash flow, pues es los flujos de caja, que al final son los beneficios menos amortizaciones entre provisiones. ¿Qué es una amortización? Pues en hipotecas, ya lo hemos visto, es sinónimo, o en otras cosas es sinónimo de devolución. En contabilidad financiera, no. La amortización es el desgaste de un activo. Es el único activo que no se desgasta es el suelo, que sería el terreno, aunque sí que se deprecia. ¿Siempre va a ser así? No, depende. Si nosotros nos dedicamos a, bueno, pues a la minería, si nos dedicamos a la agricultura, sí que va a tener una amortización ese suelo, ¿vale? Pero por norma general, a nivel de empresa, normalmente no vamos a tener eso. Provisión. ¿Qué es la provisión? Es cuando surge un imprevisto que tienes que eliminar, como por ejemplo la maquinaria, eliminar antes de consumir su vida útil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una provisión por deterioro de maquinaria, que significa que vamos a destinar un dinero a que cuando se rompa la maquinaria, pues vamos a tener ahí un capital para, bueno, vamos a provisionarlo para cuando se nos rompa o para que cuando haya que cambiarla. Y luego el ROE, esto ya lo veremos cuando veamos los ratios financieros, es el beneficio neto entre fondos propios, y el ROA, bueno, no lo he puesto, luego lo vamos a ver ampliamente, no os preocupéis. Vale.
Ya habíamos visto activo, pasivo y demás, pero ahora lo que vamos a hacer para ver todo esto, ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas prácticas, vamos a imaginar que creamos una empresa y vamos a crear una empresa de producción y distribución de productos sanos, de productos, una empresa de productos fit o de productos fitness, una fit food que está ahora muy de moda. Imagina que somos gente que partimos con un dinero, pero a lo mejor vamos a necesitar inversores. No sabemos si necesitamos inversores que nos apoye el negocio, porque lo que queremos es hacer un negocio a nivel internacional, no queremos hacer una tiendecita de barrio. Lo que haremos en ese caso será juntar a los inversores para plantearles nuestro negocio y así conseguir que inviertan en el negocio. Empezamos a hacer nuestro plan de negocio y lo primero que decimos, vamos a ver qué costes vamos a tener. Punto número 1. Por sentido común, lo primero que vamos a necesitar es adquirir un local. Pues vamos a imaginar que nuestro local va a costar no 100 euros, como vamos a pensar a lo grande, 100 millones de euros. Todo lo que vamos a poner aquí, vamos a pensar que son millones de euros. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar hacer obras en el local, seguramente, pues para cualquier tipo de instalaciones, que todo funcione, que todo esté correcto para un funcionamiento de la empresa normal y corriente. También necesitaremos maquinaria para producir nuestra comida. Por supuesto, necesitaremos mobiliario, que son las mesas, las sillas, etcétera, ¿no? El típico mobiliario no tiene mucha más explicación. Elementos de transporte, si vamos a vender esa comida, pues vamos a necesitar camiones o furgonetas para distribuir la mercancía. Y todo esto, bueno, elementos informáticos, lógicamente, que van a ser los ordenadores y demás. Y como decía, todo esto lo vamos a incluir en el activo no corriente. ¿Por qué? Porque la idea es deshacernos de ello en más de un año. No queremos estar comprando sillas cada año ni ordenadores cada año. Sería una ruina. Así que lo incluimos en el activo no corriente. Bueno, todo esto está genial, pero el día que arrancó la empresa no voy a empezar a ingresar inmediatamente. Durante el proceso de producción y el proceso de venta de mi producto, yo tengo que tener un colchón financiero. Ya hemos comentado que lo recomendable es entre 6 y 10 meses de los gastos fijos, es decir, gastos de local, de suministro, de nóminas, etcétera. Ese colchón lo tenemos acumulado ¿dónde? En cuenta bancaria. La partida de cuenta bancaria pues se va a llamar ahí. Bueno, ahora lo comento. Se me ha colado el de existencias. Ahora comento lo que son las existencias, aunque ya lo hemos dicho antes. La cuenta bancaria, como decía, pues lo vamos a llamar bancos o a veces lo vamos a escuchar como disponible, ¿no? Las existencias, pues es cuando, bueno, pues lo habíamos dicho, ¿no? Nos dedicamos a vender un producto de comida fitness y nuestro producto lo vamos a crear muchas unidades de nuestro producto, entonces vamos a acumularlas, pero aquí estamos todo valorándolo en dinero. Si cada unidad nos cuesta 10 euros, ¿cuántas unidades tenemos? Aquí la valoración de esas son 50 millones. ¿Cuántas unidades tenemos? Pues en el balance nunca van a aparecer que tenemos 50 millones de unidades, ¿no? Tendremos X número de unidades. Lo que tenemos aquí es el valor de ese X número de unidades, que valen, si juntamos todas, el valor de ellas son 50 millones. Y esto, como ya digo, es nuestro colchón financiero para hacer frente a los gastos. ¿Cuánto dinero necesito para montar mi empresa? Pues sumamos todo y decimos que necesitamos 300 millones de euros. Fenomenal. Ahora la pregunta es, ¿cuánto dinero tenemos actualmente entre todos los socios? Hemos juntado a todos los socios, más todo el dinero que hemos sacado nosotros del bolsillo, tal, y nos encontramos con lo siguiente, que tenemos 100, que es lo que llamamos el patrimonio neto, que es todo lo que aportamos todos los socios. Aquí algo no cuadra, ¿no?
necesitamos 300 millones para montar la empresa y solo tenemos 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es buscar financiación. Vamos a financiar el resto. ¿Cómo? Con deuda, pidiéndolo al banco o emitiendo deuda o como sea. Para hacerlo fácil, pidiéndole un préstamo al banco. Si aportamos 100, necesitamos financiar 200.000 que en este caso, por ejemplo, vamos a devolver en los próximos 4 años. De esos 200.000, no, 200 millones. De esos 200 millones, 150 lo vamos a devolver entre el año 2 y el año 4, que es lo que vamos a llamar pasivo no corriente, porque lo vamos a devolver en más de 12 meses, en más de un año. Y los otros 50 los vamos a devolver en los primeros 12 meses. Con lo cual, si devolvemos 50 millones al año, en 4 años nos hemos quitado la deuda. Entonces, estos 50, como los vamos a devolver en el corto plazo, en los primeros 12 meses, van a pasivos a corto plazo y el 150 pasivos a largo plazo. Sumamos y nuestro pasivo total son de 300 millones. Ya cuadra, ya podemos empezar la empresa. Aquí algo importante es el exigible o la exigibilidad, que básicamente es que si la empresa quiebra y entra en concurso de acreedores, quien tiene más derecho a recuperar su dinero es quien está en la parte más abajo. Es decir, que primero cobran las entidades con las que tenemos deudas a corto plazo, después los de largo plazo y si sobra algo, cobrarán los socios. Pero los socios vemos que no es no exigible porque no pueden exigir cobrar. Y básicamente esto es un resumen y es básicamente un esquema muy resumido del balance de situación. Y sobre esto vamos a trabajar en las próximas clases.